Sean todos bienvenidos a este video tutorial. Para esta ocasión vamos a hablar de la competencia por razón de cuantía. Comenzaremos por definir qué es la competencia. La competencia se define como la medida en la que la jurisdicción se distribuye entre las distintas autoridades judiciales de nuestro país. Juristas como Rocco manifiestan que todos los jueces tienen jurisdicción, pero no todos tienen competencia para resolver un asunto determinado. Dicho esto, abordaremos el contenido del artículo 25 del Código General del Proceso. Allí se establecen las razones de cuantía y hablamos de tres principalmente: la mínima, la menor y la mayor cuantía. La mínima cuantía está establecida como aquellas pretensiones patrimoniales que van hasta el tope de los 40 salarios mínimos legales vigentes. Si tenemos en cuenta que para la actualidad el salario mínimo se encuentra alrededor de los 980.000 pesos, esto sería el aproximado a los 39.226.280.000 pesos. Quiere decir que aquellas pretensiones que superen este orden ya serán catalogadas como aquellas de menor cuantía y se conocen como aquellas de menor cuantía a estas pretensiones patrimoniales que se encuentran entre el rango de los 40 salarios mínimos legales vigentes y los 150 salarios mínimos legales. Esto quiere decir que se encontrarán entre el rango de los 39.226.280 y los 147 millones de pesos. Hablando de los procesos de mayor cuantía, son aquellos que superan el borde de los 147 millones de pesos, superiores a los 150 salarios mínimos legales vigentes. El juez competente para conocer de los asuntos de mínima cuantía será el juez civil municipal en única instancia. Según lo establece el artículo 17 del Código General del Proceso, no habrá recurso de apelación en este caso por tratarse de un proceso sencillo. Los jueces civiles municipales en única instancia conocerán de los procesos de mínima cuantía de aquellos originados por naturaleza agraria. También están los de sucesión de mínima cuantía, aquellos celebrados bajo el matrimonio civil. Entran también allí aquellos conflictos entre copropietarios y tenedores, todo lo pertinente al tema de la propiedad horizontal. También se contemplarán artículos del Código de Comercio que hablan básicamente sobre las ventas, el pago de obligaciones, la compraventa, los edictos, todo esto que no supere el monto de los 40 salarios mínimos legales vigentes. Frente a esto, el Procurador General de la Nación profiere un concepto de número 3682 recibido el 20 de octubre del 2004, donde manifiesta que los procesos de mínima cuantía se caracterizan por ser procesos breves, por no requerir una actividad procesal amplia, porque se permite y el objeto de estos procesos es su resolución pronta, rápida, porque busca un equilibrio entre el principio de la celeridad, el principio de defensa y el acceso a la justicia. Bien, haciendo mención de los procesos de menor cuantía, estos se encuentran contemplados en el artículo 18 del Código General del Proceso, pues allí se establece que los jueces competentes para la revisión de estos procesos serán los jueces civiles municipales en primera instancia. Allí ya se brinda la posibilidad de la revisión de un superior jerárquico en caso de que así se requiera. Hablamos de procesos, como lo hablábamos en los procesos de mínima cuantía, de naturaleza agraria, de responsabilidad médica, y surgen una serie de procesos especiales contemplados en el Código Civil, como la quiebra, la interdicción, el desalojo, el arbitraje, la conciliación, la responsabilidad de los jueces, lo relacionado con los inmuebles, procesos de sucesión, testamento cerrado, testamento verbal. Y adicional a ello, pues, se hace mención de la sustitución o adición en las partidas del Estado civil. Bien, finalmente nos cabe abordar los procesos de mayor cuantía. Los procesos de mayor cuantía, a diferencia de los de mínima y menor cuantía, no serán competentes para los jueces civiles municipales, sino que la ley faculta a los jueces civiles de circuito para conocer de estos determinados asuntos. El artículo 20 del Código General del Proceso establece cuáles son esas funciones que le son atribuidas a estos jueces civiles del circuito para conocer en los procesos de mayor cuantía. Hablamos de procesos como lo hablábamos en los procesos de mínima y de menor cuantía, como los de naturaleza agraria, responsabilidad médica, todo lo pertinente al tema de la propiedad intelectual, y allí me detendré para hacer una breve explicación de qué es esto de la propiedad intelectual. Son derechos propios que concierne a la persona en la creación de obras artísticas, literarias, todo el tema de marcas, etcétera.
cuando hay una falsificación, una adulteración de este tipo de temas pertinentes, pues la ley es muy estricta frente a ello, y como lo menciona la ley 1648 del 2013, reglamentada por el decreto 2264 del año 2014, se establecen tres aspectos relevantes y por eso es que son de competencia de los jueces de mayor cuantía. Primeramente porque la persona a la cual se le ocasionaron los daños y perjuicios, es decir, el demandante, la persona que acude a la jurisdicción para la solución de esta controversia, pues no tendrá la posibilidad de colocar el monto de la indemnización. Esto está determinado y por acuerdos normativos está establecido ya por la ley y está en cabeza del juez resolver dicha controversia. Lo segundo es que el monto indemnizatorio está configurado de 3 a 100 salarios mínimos legales vigentes por marca infringida. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo infrinjo 50 marcas, pues estoy pagando alrededor de 500 salarios mínimos legales vigentes, lo que son sumas exorbitantes, por eso el conocimiento de estos jueces. Lo tercero es el agravante que tiene si la persona continúa infringiendo en dicha marca, producción literaria, artística, etcétera, y es que puede ascender hasta los 200 salarios mínimos legales vigentes y aún endurecerse más porque así lo ha facultado la ley. Adicional del tema de la propiedad intelectual y entre otros asuntos, también le corresponde a los jueces civiles de circuito en primera instancia conocer, según lo establecido en el artículo 20, asuntos como las controversias subsitas por el contrato de sociedades, en materia de expropiación, por la competencia desleal, en los derechos del consumidor. También hablamos de la existencia en el conocimiento de estos jueces cuando no hay existencia en el circuito de los jueces de familia o en su defecto los jueces promiscuos, serán atribuidos a los jueces de mayor cuantía estos asuntos. En lo propio de las acciones populares citaré una jurisprudencia relevante hasta entonces, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, de magistrado ponente Ciro Angarita, la sentencia de unificación 67 de 1993 de número expediente T904 hace alusión del uso del glifosato en el territorio nacional. El demandante básicamente postula y solicita la erradicación de esta sustancia dadas las afectaciones que trae para el medio ambiente y para la salud. Consecuentemente, haré mención de la sentencia T6 del 2017, sentencia proferida por el magistrado ponente Arnoldo Quirós. Esta sentencia, expediente 581-546, hace mención de una reclamación y unas pretensiones atribuibles a los jueces de mayor cuantía por unos daños ocasionados en el territorio de Paz de Ariporo a los miembros de una determinada comunidad y la afectación en materia de salud, medio ambiente, solicitud que la Corte evaluó y profirió fallo efectivo a favor de estos accionantes, otorgando lo relativo para la fecha de los 3.000 salarios mínimos legales vigentes como indemnización a los daños ocasionados de la comunidad. En materia jurisprudencial, la Corte ha proferido diversas sentencias. Una muy relativa al tema de la cuantía es la de expediente 2057 del año 2017, proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Allí la Corte hace mención de dos aspectos relevantes. El primero de ellos, al principio de inmutabilidad de la competencia. Este principio de inmutabilidad de la competencia hace referencia a que una vez librado mandamiento de pago o admitida una demanda, queda establecida la debida competencia y no puede el juez de oficio variarla o modificarla por factores distintos a la cuantía. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez se le dé comienzo a la actuación, el juez mantendrá su competencia y no podrá variarla por factores distintos al valor de la cuantía. Haremos mención para esta ocasión del expediente 15001 del año 2018 en materia administrativa, donde se solicita la nulidad de un acto administrativo por parte de una ciudadana que duró laborando por más de 8 años para la Fiscalía General de la Nación y quien es arraigada de su cargo. Ella acude ante la jurisdicción para hacer solicitud de una serie de pretensiones
El juez competente, que en este caso admite la demanda, es el juzgado 15 oral administrativo de Tunja. Al no considerarse competente, emite unas excepciones y corre traslado al juez 10º administrativo de este lugar. Si bien es cierto, el artículo 16 del Código General del Proceso, y frente a este tema es claro, anunciando el deber del juez. Una vez hay conocimiento del proceso, es deber del juez seguir con la continuidad del proceso. Frente a este tema, lo primero que se hace pues es declarar la incompetencia de este tribunal para conocer del asunto de referencia, y pues segundo, se remite el expediente al despacho de origen. Dicho esto, y a manera de conclusión, aducimos hasta el momento que la cuantía de los procesos no es más que un intervalo, un criterio que ha servido de guía a los jueces, proferido por el legislador, y que se ha establecido conforme a toda la cantidad de procesos que año tras año surgen en los juzgados. Pues se ha llevado una estadística para llevar a cabo estos intervalos que están establecidos en los artículos 20, 19 y 18. Dicho esto, vamos a hacer mención del texto, Factores de competencia de los jueces civiles en el Código General del Proceso, del autor Henry Sanabria Santos. El autor menciona de que la competencia para tramitar un proceso, hablamos de los jueces de mínima, de menor y de mayor cuantía, se regirá por la legislación vigente hasta la fecha. Quiere decir que para el momento se regirá en todo lo establecido al Código General del Proceso. El autor también hace mención de un factor objetivo, lo que él llama la naturaleza del asunto. ¿Qué es esto? Es el contenido de la pretensión en sí. Para ejemplos representativos, no le corresponderá al juez de menor cuantía lo referente a la propiedad intelectual o a la competencia del leal, porque no es su asunto, no es su materia. Por otra parte, también postula que la cuantía debe calcularse, el valor económico es el valor económico de todas y cada una de las pretensiones incorporadas allí en esta cuantía. Incorporadas obviamente en la demanda. Allí se contemplan todo el tema de lo que son frutos, intereses, multas, perjuicios causados, etcétera. Y estos valores son calculados para la fecha de la presentación del litigio. Quiere decir que lo que transcurra de allí en adelante ya estará en la determinación del juez contemplarlo o no. Por ejemplo, siguiendo la teoría del autor Sanabria, si yo como demandante reclamo la suma de 75 millones de pesos, estaría entre el rango de los 39.226.000 y los 147 millones de pesos. Quiere decir que hago alusión a los procesos de menor cuantía. Dicho esto, si adicional a este capital del que hago mención, yo le sumo el tema de los intereses, quiere decir recalculado sobre hasta el día de la presentación de la demanda, y eso me da la suma de, supongamos, 164 millones de pesos. Me estaría haciendo alusión a un proceso de mayor cuantía. Por ende, el juez competente sería el juez civil de circuito. A eso es a lo que se refiere el autor. También hace mención el autor, y de conformidad a lo previsto con el inciso segundo del artículo 7 de la ley 1653 del 2013, es del arancel judicial que debe asumir la persona que en este caso está presentando la demanda. En este caso, pues yo. Ese se calcula sobre la sumatoria total de las pretensiones y es el equivalente al 1.5%, básicamente lo que el autor menciona. Atendiendo a ese criterio y ceñidos al artículo 26 del Código General del Proceso, se establece en el ejemplo anterior que la cuantía. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor del arancel judicial que tendría que cancelar yo por el monto de la cuantía que estoy exigiendo como demandante sería el equivalente más o menos a 2.400.000 pesos, que es lo que tendría yo que pagar de deducible. El autor postula también de que es muy importante que a la hora de calcular la cuantía en lo tocante con las sumas pedidas como indemnización del daño patrimonial, pues no dependa solamente de la suma que pida yo como demandante en favor de la compensación, sino que se tendrá que tener en cuenta y ajustarse a los parámetros y criterios que ha determinado la Sala Civil de la Corte. En lo pertinente a las cuantías, el autor postula de que el artículo 25 faculta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para modificar estas cuantías, cuando las circunstancias así lo requieran.